Inversores híbridos. Muchas personas alrededor del mundo pierden cientos de dólares por cometer muchos errores y son errores realmente muy básicos. Por eso el día de hoy traigo 7 errores que no debes cometer en tus inversores para que te duren muchos años y así poder ahorrar cientos de dólares en tu proyecto de energía solar. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Error número 1, la ventilación. Resulta que estos equipos tienen que tener una distancia mínima alrededor de ellos, al lado derecho, al lado izquierdo, arriba y abajo. Toda esa información va a estar en el manual de instalación, sino que la gente que hace con el manual de instalación lo miran y lo tiran hacia atrás. No, muchachos, hay que manejar la tranquilidad y hay que verificar el manual de instalación del equipo con el fin de ver todos los requerimientos para hacer una instalación excelente y uno de ellos es el tema de ventilación y te lo explico rápidamente. Ve, primero que todo las distancias, aquí como mínimo tiene que marcar 20 centímetros, 20 centímetros, 50 centímetros, 50 centímetros para que pueda respirar, para que pueda circular muy bien el aire. Por otro lado, debemos hacerle un mantenimiento al tema de las rejillas de ventilación. Estos tienen unas rejillas de ventilación con unos filtros, con el tiempo se llenan de polvo, el inversor no respira, se ahoga y entonces, mejor dicho, se le daña. El tema de los extractores que están acá abajo también tienen que estar limpios, tienen que estar en óptimas condiciones con el fin de que él pueda respirar bien y te puede durar muchísimos años. Entonces ten en cuenta las distancias y el mantenimiento de las rejillas y los ventiladores. Error número 2, la gente se equivoca metiendo los paneles solares. Y es que los paneles solares acá adentro no caben. A lo que me refiero es en la conexión de los paneles solares. Por lo menos este inversor es de 500 voltios, máximo 22 amperios. ¿Qué significa eso? Que los paneles solares se colocan en serie. Además, el inversor también te dice que como máximo recibe 5000 vatios en paneles. Entonces, por ejemplo, en teoría, le entrarían unos 10 paneles de 500 vatios, sin sobrepasar los 500 voltios ni los 22 amperios. Otra cosa a tener en cuenta es el bendito cable de conexión del inversor entre los paneles y el inversor. Si te equivocas, el cable se comienza a recalentar y comenzamos a generar muchísimas interferencias en el proceso de carga del inversor y terminamos dañando el inversor, terminamos dañando la etapa de carga, salen errores y después la gente, es que el inversor no funciona. Y pues si conectaste el cable que no era, ¿qué esperas? Los accesorios MC4 también se pueden llegar a quemar. Entonces ten mucho cuidado en el manejo de la corriente y el cableado entre los paneles y el inversor. Por otro lado, el bendito cableado del inversor a la batería. Tenés que dimensionarlo muy bien. ¿Y cómo lo dimensionamos? Sencillamente, la potencia máxima que vas a sacar del inversor lo divides entre 48 voltios o el voltaje de las baterías. Esto con el fin de tener un calibre lo suficientemente grueso para que aguante esa descarga de la batería o la carga. Porque es que este cable, como este inversor es híbrido, por este cable se va a cargar y descargar la batería. Lo mismo con el tema del breaker. El breaker debe ser de corriente directa con el fin de que sea compatible, porque es que la batería es de corriente directa, el inversor se alimenta de corriente directa, descarga en corriente directa y carga en corriente directa. Por lo general, hoy en día las baterías ya vienen con su cable, entonces pues prácticamente hay que conectarlo y conseguirse un breakercito de ese de buen voltaje y buena capacidad compatible con el cable. Y ya, porque es que muchas personas alrededor del mundo me han dicho, profe, mira que mi inversor no funciona. Y es porque le colocaron un cable más delgado. Las primeras veces te funciona, te lo aseguro. Pero con el tiempo el cable se calienta, se fractura internamente y después va a dejar de funcionar. Entonces, ahora vamos con el consejo número 4. En el consejo número 4 vamos a ver el tema de la configuración. Si vos configuras mal tu inversor en los protocolos de carga de la batería, entonces, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente o le vas a dar mucha corriente, la batería se sobrecarga, el cable se te daña internamente, la batería se te daña, o lo configuras con un amperaje muy bajito y la batería se demora muchas horas en cargar.
Lo mismo pasa con el tema de los paneles. Tenemos que tener una óptima configuración. Modos de uso. Si vamos a configurar SBU, USB o los demás métodos de carga de la batería, OSO y demás. Y te voy a dejar un video por acá abajo de todos los códigos de configuración del inversor para que lo tengas muy bien presente. Mal dimensionamiento. Ve, este inversor es de 5000 vatios, pero este inversor es un inversor de baja frecuencia. Mentiras, es de alta frecuencia. Al ser un inversor de alta frecuencia, se recomienda utilizar por ahí al 50% de su capacidad, máximo el 80% para que maneje la tranquilidad. No significa que el inversor sea malo. El inversor es de 5000 vatios, le podríamos llegar a utilizar los 5000 sin problema, pero para tener una vida útil larga, lo mejor es darle suave porque es de alta frecuencia, es para necesidades varias. Hay inversores de esta misma marca u otras marcas que se llaman de baja frecuencia. Esos sí reciben motores, arranques, más maltrato. Estos inversores son muy buenos, los hemos vendido en muchísimos proyectos alrededor del mundo, pero hay que tener en cuenta que son para necesidades comunes, nevera, televisión, luces y demás. Módulo Wi-Fi en el error número 6. La gente no instala módulo Wi-Fi, o sea, instaló esto, cobró y se fue. Mal hecho, muchachos. Hay que instalar el módulo Wi-Fi con el fin de poder monitorear desde cualquier lugar del mundo cómo está comportándose el sistema, si las baterías están cargando, si el cliente no está utilizando más carga de la que debería, esforzando el inversor. El módulo Wi-Fi nos va a permitir ver desde cualquier lugar del mundo cómo se está comportando el sistema, cómo están funcionando los paneles, cómo se está cargando, descargando la planta y nos guarda todo un histórico para saber todas las alarmas que ha tenido el equipo. Entonces, con una elegancia, porque usted va a poder dar cuenta realmente si el sistema está trabajando en óptimas condiciones o si el sistema se dañó, ¿por qué fue? ¿Por qué fue? Muchachos, en el error número 7, el tema de las marcas. Hay marcas que son muy reconocidas. Felicity Solar, Moose, Mister, Greenpoint y Piver. Busca la valoración de la marca. Y no es que yo esté menospreciando otras marcas. Hay muchísimas marcas buenas, entre otras. El tema es el siguiente, los repuestos, muchachos, la calidad, la validación del mercado. Si muchas personas ya compraron Felicity y les ha ido bien, pues compremos un Felicity. Si muchas personas han comprado IPiver y les ha ido bien, compremos IPiver. Entonces, mira la trascendencia de la marca para poder manejar la tranquilidad de Durísimo. Los invito a todos a que manejemos la tranquilidad en sus proyectos de energía solar para que estén tranquilos todos los días y se beneficien con la mejor energía. Bueno, muchachos, teniendo en cuenta estos 7 consejos, van a ahorrar miles de dólares en sus plantas de energía solar, no tanto en equipos, sino en todo el ahorro que van a tener a lo largo de los años. Muchas gracias por haber llegado a esta parte de este video. A continuación, las sorpresas, becas, cursos, asesorías a nivel mundial, venta de materiales en Colombia a nivel mundial, mi número de WhatsApp, mi página web, elprofecris.com. Mejor dicho, ahí estamos en contacto. Y si ves este video en una época similar a la publicación, estamos en el diplomado. Estamos en el diplomado 2 semanas gratuitas. ¿Ah? Entonces quédate en las sorpresas para que te enteres de todo eso y mucho más. Nos vemos en una próxima clase. No olvides suscribirte, activar la campanita para que sigamos en comunicación y quédate en las sorpresas. Nos vemos.